Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Bienvenidos jóvenes y señoritas, estamos nuevamente juntos para aprender un poco más en el área de comunicación y lenguaje en cuarto de secundaria. Hoy en particular estaremos hablando de las oraciones compuestas subordinadas. Yo soy el profesor Eric y estaremos juntos tratando de aprender un poco más acerca de este tema. ¿Están listos? Comencemos. Pues bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de oraciones compuestas subordinadas? Primero pensemos en la palabra, subordinadas. ¿Qué quiere decir eso? Implica que hay una fuerza que es superior a otra. Implica que hay alguien que tiene una jerarquía que está por encima de otra. Entonces, cuando hablamos de subordinación, posiblemente pensemos en los militares o en los policías o en personas que obedecen de cierta manera jerárquica a sus mandos superiores. En este caso, sin embargo, cuando estamos hablando en lenguaje, en el área de comunicación, dentro de lo que son oraciones compuestas, estamos hablando de oraciones que tienen cierta dependencia entre sí. Es decir, oraciones que nos muestran dos proposiciones donde una es más importante que la otra, ¿no es cierto? En este caso, empecemos por recordar lo que no debemos olvidar nunca. Debemos saber siempre que las oraciones compuestas se diferencian porque tienen por lo menos dos verbos. Si tenemos una oración donde encontramos un solo verbo, eso significa que es una oración simple y no necesita este tipo de análisis. Recuerden eso, jóvenes y señoritas. Ahora, ¿qué es lo otro que no debemos olvidar? Debemos recordar siempre las categorías. Cuando tenemos oraciones compuestas, tenemos tres categorías, recuerden, yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. Ya anteriormente hemos dilucidado cuáles eran las categorías subordinadas, pero en este caso vamos a ir de manera más específica. Vamos a hablar de los tres tipos de oraciones subordinadas. Están las oraciones subordinadas sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. Esas tres las vamos a conocer un poco más adelante. Muy bien, ahora que ya estamos hablando de las oraciones compuestas subordinadas, tenemos que tenerlas de manera muy concreta en una definición. Son aquellas oraciones donde una proposición es dependiente de la otra. Es decir, una proposición por sí sola no tiene sentido. Tiene sentido solamente cuando ambas se unen y están acopladas por un nexo. En este caso, necesitamos conocer muy bien cuáles son los nexos con los que trabajan las oraciones compuestas subordinadas, y son tres tipos de nexos principalmente. Están las conjunciones y locuciones, que son expresiones o palabras como que, aunque, por qué, puesto que, lo mismo que, a pesar de que. También están los adverbios delativos, que podrían ser que, quién, el cual, la cual, lo cual, o podrían ser los pronombres interrogativos como las palabras de pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo? Esas palabras me indican que estoy trabajando con una oración compuesta subordinada. Y si es así, lo mejor es hacer un análisis detallado como el que tendremos a continuación. Hola, bienvenidos. En esta ocasión seguiremos hablando de distintos tipos de oraciones. Hoy hablaremos de las oraciones compuestas subordinadas. Existen tres tipos de oraciones subordinadas, pero empezaremos con las oraciones subordinadas sustantivas. ¿Cómo son las oraciones subordinadas sustantivas? Son las que pueden reemplazar la parte subordinada por esto, eso o aquello. Podemos hacer un intento. ¿Qué tal si escribimos un ejemplo? Podría ser: mi amiga me preguntó ¿qué estaba escuchando? En este caso, toda la oración completa se entiende como una oración principal y solo una parte de ella se entiende como la oración subordinada. En este caso, la oración subordinada es ¿qué estaba escuchando? De este modo, podemos hacer un reemplazo. ¿Qué ocurre si sustituimos la subordinada por la expresión eso? Podemos hacer el intento, ¿no les parece? Claro, en este caso tenemos mi amiga me preguntó eso y la oración mantiene su sentido. Por lo tanto, la oración original es una oración subordinada sustantiva. Ahora sigamos con las oraciones compuestas subordinadas adjetivas. ¿Cómo serán estas oraciones? En ellas se puede sustituir el nexo por expresiones como el cual, la cual,
o el qué. Una vez más, para entenderlo mejor, es adecuado escribir un ejemplo. Escribamos: mi amigo que hace cosplay llegó tarde. Una vez más, aquí, mi amigo que hace cosplay llegó tarde, es decir, la totalidad de la oración, se entiende como oración principal. Pero existe una parte que debemos de conocer como la oración subordinada. En este caso es que hace cosplay. Luego, si hacemos el reemplazo del nexo, tenemos que identificarlo primero. El nexo es la palabra que. Entonces reemplazamos el nexo que por la expresión que teníamos antes en la pizarra. Teníamos el que. Y la oración quedaría así: mi amigo, el que hace cosplay, llegó tarde. En este caso, la oración mantiene su sentido. Siendo esto así, es una oración compuesta subordinada adjetiva. Por último, hablemos de las oraciones compuestas subordinadas adverbiales. ¿Y cómo son estas oraciones? Son las que tienen la posibilidad de sustituir la parte subordinada por un adverbio, es decir, adverbios como así, allí, allá, ahora, después, etc. En este caso podemos escribir un ejemplo que cumpla con estas características. ¿Qué tal esto? Hagan la tarea como les expliqué. En este caso, el conjunto de la oración se entiende como oración principal. Hagan la tarea como les expliqué. Pero existe una parte que se entiende como la parte subordinada. En este caso sería como les expliqué. Si hacemos la sustitución de la parte subordinada por un adverbio, en este caso usamos el adverbio así, veamos qué ocurre. Claro, la oración quedaría de la siguiente manera: hagan la tarea así. Y esta oración mantiene su estructura. Por lo tanto, la oración original, hagan la tarea como les expliqué, es una oración compuesta subordinada adverbial. ¿Ven? Es fácil. Hasta la próxima. ¿Qué opinan del video que acabamos de ver, jóvenes y señoritas? Seguramente se habrán dado cuenta de que el análisis puede complejizarse un poco, pero si nosotros ponemos atención a los detalles y a los tipos de nexos que tenemos que usar para entender estas oraciones, nos vamos a dar cuenta de que no es tan difícil. En realidad, lo único que necesitamos es seguir los pasos que nos piden en el análisis. Tenemos que primero identificar cuántos verbos hay. Si encuentro que hay 2 o más verbos, puedo decir con toda seguridad que es una oración compuesta. Y si además de eso puedo identificar los nexos que ya hemos mencionado anteriormente, puedo decir que es una oración compuesta subordinada. Cuando tenemos una oración compuesta subordinada, recuerden que no la podemos dividir como las oraciones coordinadas. Cuando hay oraciones coordinadas, una proposición funciona independientemente, la otra puede funcionar independientemente, pero en las oraciones compuestas subordinadas no tienen sentido a menos que estén juntas. Recuerden por favor siempre eso. Ahora bien, jóvenes y señoritas, vamos a tratar de ponerle una cierta importancia a lo que hemos aprendido el día de hoy. Nosotros sabemos que las oraciones compuestas subordinadas son las más complejas, pero si tratamos de analizarlas de manera escrita, reconociendo los verbos, reconociendo los nexos, reconociendo las proposiciones, seguramente va a ser muy fácil de aquí en adelante para cada uno de nosotros. Recuerden también que aunque de manera escrita parece algo un poco difícil, nosotros lo hacemos de manera cotidiana, de manera oral, es decir, todo el tiempo hablamos usando oraciones compuestas subordinadas. Siempre decimos son las más difíciles y las más complejas, pero en realidad no lo son porque las usamos habitualmente. Solo tenemos que acostumbrarnos a hacer un análisis escrito y gramatical. Muchas gracias por su atención. Espero que estén consultando los textos del Ministerio de Educación para poder ampliar sus aprendizajes. Conmigo será hasta la próxima ocasión. Muchas gracias y hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Bota la basura en su lugar. Educación para proteger la vida,
Cuidemos el medio ambiente.